Saludos amigos y hermanos en la fe, estamos una vez más junto a ustedes en un nuevo tema de reflexiones y resumen de la escuela sabática. Para ello estamos contando con la presencia de nuestro hermano Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Orlando. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos en la fe. Un gran abrazo a la distancia, queridos hermanos, y estamos muy alegres para compartir una vez más las palabras de Dios. Un tema muy importante el que vamos a tratar en esta lección, que tiene que ver con lo que son las parábolas, el sentido de las parábolas. Jesús utilizaba las parábolas para hacer ilustraciones y dar enseñanza a sus discípulos acerca de algunos puntos que eran demasiado importantes para el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los discípulos. La cita de memoria que está en el libro de Marcos 4, 24 al 25. Dijo también: miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una de las cosas que tenía Jesús en toda esa simpleza, en la sencillez que trataba de enseñar a sus discípulos y en la sencillez que debemos aprender también a la palabra de Dios. Esta es una parábola, una ilustración de cómo Jesús está enseñando a sus discípulos, y es la parábola del sembrador. Esto está en el libro de Marcos capítulo 4, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 9. Vamos a ir resumiendo algunas partes de estas citas para tener una imagen de lo que estaba diciendo Jesús. Muy bien, Marcos 4, versículo 3 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué importante. Quienes alguna vez han tenido la posibilidad de vivir en el campo, hay diferentes formas de sembrar. La ilustración que nos está mostrando aquí dice que el sembrador salió a sembrar, y una cita del Espíritu de Profecía aclara que vemos la diferencia cuando una persona va a sembrar maíz. Por lo general lo que hacen es hacer un hueco en la tierra y dejar semillas, o cuando se va a sembrar la papa. Pero en el caso que nos dice esta ilustración, se estaba regando las semillas. Es por eso que dice que una parte cayó en el camino, un lugar donde es transitado, donde por el uso mismo del camino se va poniendo mucho más duro, la semilla no va a penetrar, no penetra en ese camino. Y como una ilustración, Jesús mismo ilustra esto como que el sembrador sale a sembrar la palabra de Dios, ¿verdad? Y está refiriéndose a estos 4 suelos, a estos 4 terrenos. Por una parte el camino, la otra parte que la semilla cae entre medio de las piedras, entre medio de las rocas, y nos va ilustrando enseguida la explicación que da Jesús acerca de esta parábola que les está explicando a los discípulos. La otra parte que cae entre medio de los espinos, que dice que fue creciendo un poco y con el tiempo los espinos la ahogaron y pereció. 3 ejemplos de fracaso, y la cuarta, la última, que cae, dice, en un buen terreno donde puede producir bien.
Y llama la atención la última parte del versículo que dice que va a producir a 100 por uno. Y en algún momento, en una pequeña curiosidad, veía cuando una persona siembra un maíz, o en el caso del trigo, cuando cosechamos un choclo y podemos contar la cantidad de granos que hay en una mazorca de maíz, podemos ver el cumplimiento de esto, ¿verdad? Es decir, cómo Dios, a partir de los pequeños ejemplos de lo cotidiano de la vida, estaba dando grandes enseñanzas para los discípulos. Un poco más adelante nos va a ir dando la explicación de esto. Hay algo que me llama la atención en el versículo 9, justamente donde dice Jesús, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Porque esta parábola está manifestando Jesús explicando que el reino de Dios es como, ¿verdad? Como un sembrador que va sembrando estas semillas y hay 4 distintos terrenos. Entonces da también esta parábola a señalar el costo del discipulado, quizás los problemas, los riesgos, y también acompaña también al final una recompensa, ¿verdad? Hablando del éxito de una semilla. Vamos a ir continuando yo con la parte de que va Jesús mostrándonos. Y va Jesús mismo diciendo quién es el sembrador, qué es lo que es la semilla y qué es lo que significa la semilla que cae en el camino, la semilla que cae entre medio de las piedras, las espinas, en las siguientes citas. Muy bien, dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, primeramente. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vemos, ¿no?, lo que pasa con las personas que en algún momento han escuchado la palabra. Puede pasar que se hayan entusiasmado un poco con aquello, pero como Jesús está ilustrando, todos los que reciben, y todos van a recibir la semilla de la palabra, porque el mensaje es para todos. El sembrador salió a sembrar para todos, en todo camino. Va a depender el tipo de tierra, del terreno donde la semilla pueda germinar. En este caso vemos que no ha tenido profundidad y es por eso que no ha dado el fruto que se esperaba. Así es, el versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este también es una radiografía de lo que es la iglesia, que conocemos como iglesia, o el grupo de personas o las personas que quieren servir y conocer a Dios y que por esas circunstancias de la vida es posible que tengan las ganas, el deseo, pero por dificultades de la vida, por circunstancias de la vida, muchas veces se enfría el corazón, el mensaje deja de tener ese poder. Y esto es como un llamado para todos nosotros como cristianos, de no dejar el estudio de la palabra, de permanecer siempre fieles, de no apartarnos, porque puede suceder a cualquiera. El ejemplo es para todos los seres humanos. Así es. Versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es el problema de este tiempo? Uno, por necesidad. La mayoría de las personas están en busca de suplir esas necesidades. Otros puede ser que ya teniendo desean más, ambicionan más. Y este mundo está corriendo cada día en busca de riqueza, en busca de poder, en busca de fama. Y muchas veces podemos dejar de lado lo que es principal para nosotros.
porque al final de cosas dice el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Es decir, es un ejemplo de manera, para mí es tan agradable la manera sencilla y simple que tenía Jesús para enseñar por medio de pequeñas ilustraciones estas enseñanzas tan profundas. Versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y era como te decía, ¿no? El fruto que en la aplicación para nosotros, que es lo importante, el hecho de permanecer conectado con el Señor y el deseo que Dios tiene de que nosotros llevemos fruto. Eso se va a dar siempre en conexión, en relación con Dios. Vamos a pasar a otra de las, el motivo de las parábolas. ¿Por qué era que Jesús utilizaba las parábolas, uno con sus discípulos y otro con los, en este caso, incrédulos o quienes estaban de enemigos de Jesús? Muy bien, Marcos 4, versículos 10 al 12 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí podrían haber debate a veces porque imaginemos, de acuerdo a esta cita, parecería que Dios o que Jesús no quiere que otros se enteren del mensaje. Pero si en realidad la semilla está siendo sembrada a todos y todos deben recibirla, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Bueno, sí, esta parábola justamente trata de decir que Dios nos ha dado el privilegio de entender los secretos del reino de Dios, pero para los que no creen, es decir, para los duros de corazón, estos misterios permanecen ocultos. Quizás también Jesús, porque entiende muy bien la dureza de su corazón, y para que ya no debatan tanto, ¿verdad? Porque hay estas frases que utiliza como si estuvieran viendo, pero no entendiendo, oyendo, pero no escuchando. Entonces, Jesús da los misterios, explica algunos misterios en la vida y hay algunos que no son necesarios que nos lo expliquen, sino más que todo vivirlos, ¿verdad? Cuán importante en esta parábola del sembrador que sale a sembrar es el Evangelio mismo. Por una parte, la obra que hace Jesús entre los discípulos, entre sus seguidores, y la obra que puede hacer todo ser humano, llegar a sembrar la palabra. Cuando está hablando de la palabra, se está refiriendo a la palabra de Dios mismo, a lo que Jesús mismo, al Evangelio. Es decir, mediante esta ilustración podemos saber que la palabra del Evangelio va a llegar, porque tiene que predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y va a llegar a oídos, y va a llegar a todo el mundo, y toda persona va a tener posibilidad de escuchar. Pero como en el caso de estos terrenos, es posible algunos sean ahogados por los afanes de la vida, otros por estar corriendo detrás de las riquezas, por algún tipo de conflicto familiar, por algún tipo de problemas que muchas veces se da. Aún para los cristianos, aún para los adventistas que están ya en este camino durante tiempo, muchas veces la lucha por permanecer con el Señor se hace difícil. Hay siempre conflicto, hay siempre problemas, pero como cristianos, ¿cuál debiera ser para nosotros nuestra actitud frente a las luchas y conflictos? Bueno, es interesante cuando habla acerca de los 4 distintos tipos de terreno, pero eso no se debe entender que tenemos que condicionarnos el tipo de terreno, ¿verdad? Pensar que somos piedra o que somos un camino o que somos un terreno de espinos, no. Como usted lo decía, es parte de la condición del cristiano y de este camino el que estamos yendo. Muchas veces podemos estar en espinos, en piedras, podemos estar en el camino. Esto se va a los afanes de la vida, quizás a las necesidades,
hay otros momentos en donde hay abundancia. Y eso es parte también de la perseverancia que tenemos que tener, aún en las pruebas, aún en la abundancia. Entonces, esto se refiere mucho al camino del discipulado y al éxito, porque al final llega en un momento donde es tierra buena y tiene una recompensa esa semilla. Eso es lo que alegra, ¿no? Y eso puede alegrar el corazón de Jesús mismo, aunque pareciera que es un fracaso, pero al final va a tener éxito. Vamos a concluir con esta parte, Marco, y estaremos enseguida con nuestra segunda parte de resumen, reflexiones y resumen de la Escuela Sabática.